Tenemos de invitado el día de hoy al señor Laureano del Castillo. Él es abogado, experto en legislación agraria y director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales. Laureano, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te estamos escuchando desde Apurímac. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, y buenas noches con todos ustedes y con todos sus seguidores, oyentes y televidentes. Estamos saliendo ahorita en 11 radios en la región Apurímac, que tú sabes que Apurímac es una región eminentemente agraria, tenemos un montón de agricultura familiar. Así La es. primera pregunta que te queríamos hacer, Laureano, y un poco has escuchado lo que estaba comentando Juan Carlos, Así es. eh, esta segunda reforma agraria, ¿qué propone respecto al régimen de tierras, respecto al fortalecimiento de la propiedad comunal? ¿Podríamos comenzar por ahí? Has comenzado justamente por uno de los aspectos que no está tocado, ¿no? Porque en realidad, como lo anunció el ministro Maita, el ministro Bellido, hay 9 ejes de esta llamada segunda reforma agraria. Ya está bien claro que no se trata de afectar y expropiar tierras como se hizo durante la reforma agraria. Entonces, este es o más bien, se va a traducir en una serie de medidas, iniciativas que todavía no se han precisado, que tratan de cubrir esos 9 aspectos. Y uno de los puntos que algunos de los que seguimos estos temas hemos detectado es que no se trata el tema de la tierra, no se ha puesto atención al tema de la formalización de la propiedad, que tiene aspectos sumamente preocupantes, sobre todo para las comunidades campesinas y nativas. Ya lo dijo el doctor Juan Carlos Ruiz hace un rato. Empecemos señalando que el Estado peruano no tiene cifras claras, primero, de cuántas comunidades campesinas y nativas existen en el país. Segundo, de cuántas de ellas están tituladas. Tercero, cuántas de ellas tienen sus títulos georreferenciados, es decir, siguiendo los requerimientos técnicos que actualmente se necesita para evitar superposiciones o imprecisiones en términos de extensión o de linderos de las tierras comunales. Entonces, has tocado ese tema y es un tema delicado, pero hay otro aspecto que tampoco ha sido tocado y yo entiendo que no se ha querido incluir por las tensiones entre ejecutivo y legislativo, que es el tema de poner un límite a la propiedad de la tierra. La Constitución lo señala en el artículo 88, que la propiedad agraria se ejerce dentro de los límites de la ley y que se pueden establecer límites de acuerdo a las peculiaridades de las zonas. Hay ya una ley del año 95 que en medio cantinflesca, al cantinflesco, el artículo 13, que habla de que se va a delegar por decreto legislativo facultades para reglamentar un impuesto a las propiedades que pasan de las 3.000 hectáreas. Bueno, quitando la cantinflada, no hay ese impuesto creado, no se ha creado, simplemente ha quedado establecido que por encima de 3.000 hectáreas al Estado o al legislador, diríamos, le preocupaba que pudiera generarse concentración de tierras, excluyendo, por supuesto, a los que ya hubieran llegado a las 3.000 hectáreas y explícitamente a las comunidades campesinas y nativas. Pero el tema de tierra y de tenencia de tierras no está tocado. Qué interesante esto, porque en realidad sí es algo que conversábamos, porque hay algunos análisis que indican, así como tú nos dices, que faltaba este tema. Laureano, respecto cuando hablamos de fortalecimiento, por ejemplo, de las comunidades campesinas, una de las cosas que anunció el presidente Castillo era que las comunidades campesinas iban a acceder con su personería jurídica, entiendo, a beneficios que tal vez hasta ahora solamente podrían acceder a asociaciones de productores o organizaciones parecidas. ¿Eso es un anuncio nuevo? ¿Fortalece la institucionalidad de las comunidades campesinas? Eh, a ver, Juan Carlos Ruiz ha mencionado, cuando le hacías la pregunta sobre la normatividad, mencionó la Ley General de Comunidades Campesinas. Allí hay toda una parte de incentivos para las comunidades campesinas que en realidad no se aplicó. Y también por los años transcurridos es de difícil aplicación. Me refiero a beneficios tributarios. Recordemos que los tributaristas distinguen entre inafectación y exoneración. Las exoneraciones tienen una duración de 5 años y allí caducan.
hay que renovarlas. Entonces, el único beneficio tributario que tienen las comunidades es la exoneración del impuesto predial, ¿no? Pero sobre lo otro, en la medida en que las comunidades no declaran, no tributan, entonces tampoco pagan impuesto a la renta. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente Castillo el domingo en Cusco cuando bueno, empiezo aclarando que él no enumeró los 9 ejes? Él en realidad tomó algunos elementos de los 9 ejes y cuando se refería al tema de eh, brindar más apoyo al asociativismo y a las cooperativas, mencionó que se iba a darles los mismos beneficios a las comunidades que lo que ha incorporado esta ley de fortalecimiento de las cooperativas agrarias, que fue aprobado en el Congreso anterior, pero promulgado por este gobierno. Entonces, esto supondrá, entre otras cosas, modificación legislativa para incorporar a las comunidades a este beneficio. Es posible que el Congreso lo apruebe sin mayor oposición, pero como decía, dentro de este conjunto de medidas hay algunas que no requieren más que decisión política, ampliación presupuestal, pero hay otros que supondrán ley, como este, de la inclusión de las comunidades en los beneficios de esta ley, pero también la creación del Banco de Fomento Agropecuario, que tiene que ser creado por ley. Acabas de nombrar, Laureano, el tema de cooperativismo y asociatividad. Uh-huh. ¿Cómo evaluamos este nuevo impulso que se le quiere dar con esta ley, con este anuncio del gobierno? Eh, ¿Fortalece a nuestras comunidades? ¿Puede fortalecer al desarrollo agrario, a la agricultura familiar? ¿Cómo se piensa promover, digamos, en el mismo campo este tema del cooperativismo, la asociatividad? A ver, creo en principio, pero digo en principio porque mucho de lo que dijo el presidente y lo que dijo antes el ministro Maita son anuncios generales que requieren ser precisados. Entonces, el anuncio del presidente ha sido incluir a las comunidades campesinas en los beneficios de esta ley que beneficia a los agricultores familiares cuando se asocian en cooperativas. Entonces, no se le va a pedir a las comunidades que formen cooperativas. Hay que ser en eso claro, hasta donde podemos entenderlo. Entonces, será la misma comunidad que con su personería jurídica, sin hacer ningún trámite, pueda hacer actividad económica y tener estos beneficios. Pero ojo, que ya esto está considerado en la Ley General de Comunidades Campesinas, que distinguía entre la posibilidad de que las comunidades se asocien con una empresa, que la comunidad forme o desarrolle actividades económicas como empresa comunal, para lo cual no requiere ningún trámite, o la formación de empresas multicomunales. Esta última forma está reglamentada en el reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas. Entonces, habrá que ver qué es lo nuevo. Yo entiendo que será darle el beneficio de esta ley de fomento de la fortalecimiento, perdón, de las cooperativas a las comunidades, pero no basta eso, porque como decía hace un rato, ¿qué es lo que tributan las comunidades campesinas? ¿Qué impuesto pagan? ¿No? En general pagan muy poco impuesto, tal vez el IGB, ¿no? Pero entonces para que se beneficien hay que darles condiciones para que ellas también puedan jugar, por ejemplo, con el crédito fiscal. Entonces ahí hay que hilar un poco fino en estas cosas. Pasamos a otro tema. A nosotros nos interesa mucho el tema ambiental. Vamos a comenzar con el tema del agua. Yo leí un artículo tuyo que habías comentado y decías que al mes de publicada la primera ley de reforma agraria en el 69, se promulgó una ley de aguas, ¿no? Así es. Eso leí, me parecía muy interesante. ¿Qué va a pasar con el agua en este contexto? ¿Qué papel juega el agua para hablar de una segunda reforma agraria en el agro? El gobierno ha anunciado siembra y cosecha de agua, ¿no? Una ¿Cierto? infraestructura hidráulica. ¿Es suficiente? ¿Qué otras cosas podríamos analizar para efectuar esta segunda reforma agraria respecto al agua, ¿no? Un recurso tal vez el más importante en el campo. Efectivamente. A ver, ¿podemos hacer agricultura sin tierra? Sí. Hay lo que se llaman los cultivos hidropónicos, donde no hay tierra, y hay hasta cultivos aeropónicos, donde las plantas se sujetan por el tallo
y están en el aire las raíces. Entonces, hacer agricultura sin tierra es posible. Y eso es un dato interesante para un país extenso como el nuestro, pero con pocas tierras agrícolas. Las tierras con vocación agrícola de los 125 millones de hectáreas que tiene el país son 7 millones de hectáreas. El Minagri nos dice ahora, usando satélites, que no son 7, son 11. Bueno, enhorabuena, pero sigue siendo poco para un país tan grande y con una población importante y una población rural, además que demanda mayor tierra. Pero sin agua no podemos hacer agricultura. Entonces, cuando el ministro Maita se refiere al tema del agua, se refiere a uno de los 9 ejes, el eje de infraestructura hidráulica. Y lo que ha sido dicho es que este eje involucra por lo menos 2 cosas. La primera es siembra y cosecha de agua. Y eso creo que es importantísimo. Importante para la población rural, sobre todo la población andina, que es donde está la mayor cantidad de agricultores en el país, donde se focaliza la mayor pobreza en el mundo rural, donde al mismo tiempo hay la menor cantidad de tierras bajo riego. Entonces, ¿importante impulsar siembra y cosecha de agua? Sí, sin duda alguna. Y eso no solo va a beneficiar a la población serrana, va a beneficiar también a la población de la costa y de la selva en la medida en que podemos hacer un mejor uso del agua y conservarla y evitar que o se evapore o se vaya directamente a los ríos. Entonces creo que eso es importante y ahí hay un valor no solamente económico, sino social y ambiental. Ahora bien, esto no es nuevo, ya se viene haciendo hace varios años. Tenemos un programa llamado Sierra Azul, que impulsa estas cochas, microreservorios, reforestación, zanjas de infiltración, amunas, que son prácticas tradicionales. Lo nuevo está en que al parecer se le daría más importancia, más alcance a estas acciones de siembra y cosecha de agua, pero eso supondrá presupuesto, ¿no? Ver en qué zona se va a hacer, con qué organización administrativa, solo el Estado, el Ministerio de Agricultura, Sierra Azul, van a entrar los ministerios, perdón, van a entrar los municipios, van a entrar el gobierno regional, eso hay que verlo. Y probablemente ese sea uno de los temas que sea el objeto de trabajo de este gabinete de desarrollo agrario rural que el ministro ha presentado. Pero te decía, siembra y cosecha de agua es un aspecto, y ahí esperamos precisiones. El otro aspecto que no fue mencionado en el discurso o los discursos en Exatalhuaman fue que infraestructura hídrica supone también, como fue dicho por el ministro, destrabar proyectos de irrigación como Majesiguas 2, como Chavimochic 3, Chinecas y otros. Y allí sí algunos levantamos poco la voz para decir, estos proyectos, por lo menos los que se han desarrollado en los últimos años, han supuesto beneficio para grandes empresas. Entonces, si se va a continuar estos proyectos, que por lo menos se adecúe el tamaño de las tierras a subastar para que participen medianos o pequeños agricultores que se puedan asociar con algún tipo de apoyo, supervisión, asesoría del Estado. Y porque, por otra parte, todos los proyectos de irrigación para la costa, desde inicios del siglo pasado, estamos hablando de un siglo de políticas públicas, han supuesto trasvasar aguas de la parte alta de los Andes, aguas que van a la vertiente oriental, ¿no? Para la costa. Y el argumento se lo he escuchado a gente muy interesante, muy valiosa, muy progresista. El argumento es, aquí en la costa falta el agua, allí en la sierra sobra. Y eso no es cierto. Lo saben tus oyentes, lo saben perfectamente que hay un problema. Entonces, ese sí es un aspecto que habría que también escuchar mayores precisiones de cómo se van a continuar estos proyectos que insumen enormes cantidades de fondos públicos. Y en ese sentido, se necesita, ¿tú crees, reformar el marco legal? Porque, por ejemplo, en Apurímac tenemos también, y en la sierra sobre todo, no solamente que se pasa el agua hacia otros lugares, sino también a veces existen contradicciones entre el uso de agua para actividades como la minería y como para el agro, ¿no? Ese es un clásico problema que podemos tener en la sierra, ¿no?
Ujú. ¿Necesitamos alguna reforma en ese sentido? ¿Esta reforma agraria debió haber puesto la mira sobre ese tipo de tensiones o conflictos que se dan en el territorio? Pudo haberlo hecho. Yo creo que mayores cambios en la ley de recursos hídricos que tenemos desde el año 2009 no hay que hacer, sino ser más cuidadosos y escrupulosos en su aplicación. Eh, por ejemplo, información. Y eso es sustancial. Si hablamos de el agua, si hablamos de un recurso que está en riesgo por el cambio climático al que se ha referido hace unos minutos con Juan Carlos Ruiz, entonces la ANA nos debe, en aplicación de la Ley de Recursos Hídricos, poner en práctica el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, saber cuánta agua hay, pero también cuánta agua consume cada uno de los distintos usos o usuarios, porque me llama la atención que con el boom minero que hemos tenido en estas décadas, el consumo del agua para la minería sigue siendo 2% o incluso menos de 2%. Entonces, ahí hay que ajustar este tema. Un segundo tema que habría que ajustar, creo, y va en línea de lo que también comentaba Juan Carlos hace un rato, junto con la formalización de la propiedad de las tierras de los agricultores en general, porque las cifras son enormes del desfase de los propietarios individuales, pero sobre todo las comunidades campesinas, es que también hay que formalizar los derechos de las comunidades. Aquí yo tengo una polémica con alguna gente. Alguna gente me dice, no, a las comunidades campesinas y nativas no hay que darles licencia de agua porque eso significa introducirlos a la legalidad oficial y entonces van a desvanecerse sus prácticas y sus derechos. Y yo digo, pensando en cambio climático, pero pensando también en crecimiento de las ciudades, crecimiento de la demanda de las industrias, crecimiento de la demanda de otras actividades, porque el agua sirve para múltiples usos. Y también pensando en cambio climático, aquí la ley de recursos hídricos es enfática, lo dice varias veces y el reglamento lo repite, se garantiza a las comunidades campesinas y nativas su derecho a usar el agua de acuerdo a sus usos y costumbres. Todos los particulares para usos productivos necesitan tramitar una licencia, un permiso o una autorización. Y allí se dice cuántos metros cúbicos por segundo o cuántos litros por segundo, en qué tiempo, de dónde se toma y dónde se devuelve el agua. Cuando empiece a haber mayor escasez, mi preocupación es que llegado el momento del conflicto, esto se puede llevar a la autoridad de aguas o a la autoridad judicial y el privado, sea una empresa minera, una empresa industrial o una EPS, una empresa de prestadora de servicios de agua y saneamiento de una ciudad como Andahuaylas, podría decir, un momentito, yo tengo aquí mi licencia de agua que dice que tengo una dotación de tanta agua. Esto me lo dio el Estado y aquí está en el papel. Tu comunidad, no te preocupes, tienes usos y costumbres, pero ¿a cuántos litros por segundo? ¿Cuántos metros? Ah, no, usos y costumbres, no te preocupes y eso lo garantiza el convenio 169, que está dicho en el artículo 64 de esa ley. Entonces, ahí es donde yo creo que también la ANA debería dar algunos pasos para mostrarle a las comunidades que esto es un paso que ellas podrían dar, pero allí habría que avanzar en que la ANA señale que en el caso de las comunidades se va a impulsar darles licencia, pero con una tarifa social, casi simbólica. Ahorita no pagan nada, entonces termina ganando la ANA, termina ganando el Estado si se les da licencia y se les cobra, digamos, 10 soles, 100 soles al año contra la seguridad jurídica. En adelante, yo creo que sale ganando no la comunidad, sale ganando la ANA por 6.000 comunidades campesinas, que 4.000 de ellas paguen 100 soles al año, mire, multiplícalo y ya tiene algún dinerito que puede servir para muchas cosas en torno al manejo de la cuenca. Interesante propuesta, Laureano. Creo que podríamos conversar en otro, en otro programa sobre ese tema, por ejemplo. La última pregunta y el último tema. Hay mucha gente en el campo que tal vez a veces escucha industrialización de la agricultura y pueden existir miedos, por ejemplo, respecto al ambiente, la entrada de plaguicidas tóxicos o la degradación del suelo. Eh, un comentario sobre esto, ¿qué significa realmente industrialización de la agricultura, ¿no? Y cómo eso puede
En un contexto de cambio climático, necesitamos cuidar el ambiente, ¿cómo puede verse eso? Bien, así como el Congreso anterior aprobó esta ley de fortalecimiento de las cooperativas, aprobó esta ley de compras públicas a los agricultores y otras leyes más, también aprobó una ley de industrialización para el campo. Es una ley muy breve, bastante mala, entonces nos queda la duda. Y eso ha sido incluido en uno de los 9 ejes de la segunda reforma agraria, pero no tenemos mayores detalles. Lo que sí puedo decir es que hay que tener cuidado con respecto a aquello que estamos entendiendo por industrialización rural. Yo hablaría, y aquí lo dijo allá hace muchos años un economista eh, muy conocido como Javier Iñiz, dijo para el Ande y para el campo en general, transformar antes que transportar. Entonces yo creo que hay pasos de transformación primaria y secundaria que se vienen dando, pero a menor escala. Por ejemplo, te vas a Cusco y puedes adquirir una riquísima mermelada de saúco. Eso es un proceso de transformación que no requiere mayor industrialización, pero ¿estamos hablando de ese tipo de cosas o estamos hablando de procesos industriales que suponen grandes inversiones, estudios de mercado, asegurar producción, calidad de determinada producción que nos puede llevar a la necesidad de introducir paquetes tecnológicos que no son manejados por la mayoría de los agricultores en el país y peor todavía, que nos podrían llevar a la dependencia de esos paquetes tecnológicos? Que nos digan ya, ponemos esta industria, pero mira, tú tienes que sembrar con esta semilla, yo te voy a asesorar para ver cómo lo siembras, yo te voy a asesorar para ver cómo lo transformas, yo te voy a comprar la producción y en la práctica podría ser que estuviéramos llevando a los agricultores a convertirse más bien en asalariados de agroindustrias. Entonces creo que hay que mirar esos temas con también atención y por lo tanto reiteramos que seguimos a la espera, confiemos en que con la ratificación del ministro Maita estos planes sigan desarrollándose y tengamos en las próximas semanas las precisiones necesarias, inclusive en términos presupuestarios, porque muchos me han preguntado, ¿cuánto va a costar esto? No sabemos dónde se va a aplicar, por cuánto tiempo, qué dependencias del Estado van a asumir esto. Nuestro Ministerio de Agricultura, penosamente, lo saben los agricultores, no se ha caracterizado en estos años por ser proactivos, por salir al campo. Entonces ahí se requiere pensar varios temas. Hemos tenido en vivo a Laureano del Castillo, abogado, experto en legislación agraria y director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales. Muchas gracias, Laureano.